Alejandro Herrera respiró hondo cuando el coche se detuvo frente al portón oxidado. La pintura se había rendido hace años y el metal parecía comido por el aire húmedo y los inviernos. No venía desde hacía más de 15. Y aún así, el cuerpo lo recordaba todo como si hubiera sido ayer. El crujido de la grava, el olor a tierra mojada, el sonido lejano de un gallo en alguna casa vecina, el viento bajando desde los cerros como si trajera mensajes viejos. A los 42 años, Alejandro era un hombre de corbata fina y reloj caro, de reuniones con palabras en inglés y números que subían sin pedir permiso. En el Valle de Toluca lo nombraban con respeto y con un poquito de envidia también. Herrera Desarrollos, decían, ese sí la hizo. Pero frente a aquella casa, tan sencilla y golpeada por los años, ese respeto no servía de nada. Ahí no era el empresario. Ahí era el niño que fue, el que a veces se dormía con hambre y se levantaba con la espalda tensa porque su madre ya estaba de pie, ganándole al día. Bajó del coche y caminó hasta el portón. Las bisagras chillaron como si estuvieran reclamando. Dentro, la maleza había crecido sin pedir permiso. En otros tiempos, su madre mantenía el patio limpio a pura escoba y terquedad. Ahora, las hierbas se movían como un mar verde y la casa parecía encogida, vieja, callada. Alejandro tragó saliva. Había venido con una idea clara: ver el terreno, firmar papeles, venderlo a un comprador que lo quería para un proyecto grande. Un desarrollo que prometía multiplicar su patrimonio y de paso borrar esa parte de su historia que siempre le pesó como costal mojado. Pero antes de dar 2 pasos, vio algo que no encajaba. La puerta principal no estaba sellada. Había una tranca de madera por dentro, como puesta con cuidado, y del interior se escapaba un olor tenue a comida, ese olor humilde de frijol y arroz que no se olvida jamás. Alejandro se quedó quieto, escuchando. Se oyó un movimiento, una respiración apurada. Luego, la puerta se abrió apenas, como quien no quiere abrir, pero debe. Apareció una mujer. Tenía el rostro cansado pero firme. Vestía un vestido rosa descolorido remendado en la orilla y en sus brazos sostenía a un niño pequeño. A un lado, casi pegada a su pierna, una niña se escondía, asomando solo un ojo, como un conejo mirando al cazador. Los ojos de la mujer se abrieron con susto, un susto de esos que no son de sorpresa, sino de miedo guardado, miedo de quien ya se ha sobresaltado muchas noches. Por un segundo, ninguno habló. Alejandro sintió un golpe en el pecho, no de enojo todavía, sino de desconcierto. La casa debía estar vacía. Su abogado lo había dicho. No hay ocupantes, está abandonada. Pero ahí estaba esa escena viva. La mujer fue la primera en romper el silencio. «Por favor, señor, yo puedo explicar». Su voz tembló, pero no se rompió. Era una voz de alguien acostumbrada a aguantar la vergüenza sin derrumbarse. Alejandro apretó la mandíbula. No quería gritar, no era su estilo, pero el impulso le subió como agua hirviendo. «¿Cómo entraron aquí?», preguntó intentando sonar sereno, aunque por dentro le rechinaban los recuerdos. La mujer bajó la mirada un instante y ajustó al niño en sus brazos, como protegiéndolo. Luego levantó la cara con esa dignidad rara que se ve en gente pobre que no se arrodilla, aunque la vida le pise el cuello. «Yo soy Patricia, Patricia Navarro». La casa parecía abandonada desde hacía años. No teníamos a dónde ir. Alejandro miró alrededor. La ventana de la sala estaba abierta y por la rendija se veía algo imposible: orden. No era un campamento de gente desconsiderada. Se veían trapos tendidos, una cuerda improvisada, utensilios acomodados en una mesa vieja, un par de colchones en el suelo y un rincón con libros apilados. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?», preguntó, todavía procesando. «3 meses», respondió Patricia, casi en susurro. El niño en sus brazos, de unos 3 años,
Lo miró con curiosidad, sin miedo. Tenía ojos grandes y atentos. La niña, de unos 7, apretó la falda de Patricia y no soltó la mirada desconfiada. Alejandro tragó saliva. Su cabeza de empresario quiso decir lo obvio. Esto es invasión, se van. Pero su corazón, ese que había entrenado para no meterse en líos, se quedó mirando a esos niños como si le estuvieran mostrando algo que él no quería ver. «Escuche», dijo por fin, tratando de sonar firme, pero no cruel. «Yo entiendo que estén necesitados, pero esta propiedad se va a vender. No pueden quedarse aquí». Patricia cerró los ojos un segundo, como si juntara valor en un puño. «Usted es el dueño, ¿verdad? Siempre supe que algún día alguien vendría. Solo no pensé que sería tan pronto». Alejandro sintió un apretón. Era verdad. Los vecinos comentaban. Él lo sabía. Esa casa es de una familia de por allá. El hijo se hizo rico y nunca volvió. Y era verdad que él nunca volvió. Había huido como quien huye de un incendio, aunque el incendio ya no esté. «Bueno, ahora he vuelto», dijo, más seco de lo que pretendía. Patricia dio un paso al frente. No invadió su espacio, solo lo enfrentó con respeto. «Señor, sé que no tenemos derecho, pero ¿será que usted podría darnos una semana? Solo una semana para conseguir otro lugar». «¿Una semana?» Alejandro dudó. Tenía prisa por cerrar el trato. Su socio lo presionaba. El comprador estaba ansioso. Cada día de retraso era dinero y complicaciones. Pero algo en la forma en que Patricia sostenía al niño y en la forma en que la niña se pegaba a ella, le recordó una imagen enterrada, su madre abrazándolo a él con ese mismo gesto de «no me lo quiten», cuando el casero los amenazaba con sacarlos porque iban atrasados con la renta. «Por favor», insistió Patricia, «le prometo que nos vamos sin causar problemas. Es solo que no tengo a dónde llevarlos». Alejandro miró a los niños. A pesar de la ropa sencilla y remendada, estaban limpios. No eran vagos. No eran gente que vino a destruir. Era una familia pequeña, quebrada por algo que no se veía todavía. «Está bien», dijo al fin. Patricia abrió la boca como si no lo creyera. «Una semana», repitió Alejandro, «pero después tendrán que irse». El alivio le cambió el rostro a Patricia. Fue un alivio que no se actuaba, fue un alivio real, como cuando llueve después de una sequía. «Gracias, señor. Muchas gracias. No se va a arrepentir». «Alejandro». «¿Cómo?» «Mi nombre es Alejandro Herrera». «Gracias, don Alejandro». Él echó una última mirada a la casa y a las 3 figuras en la puerta. Luego se dio la vuelta. Mientras caminaba hacia el coche, sintió que la casa lo miraba. No con ojos, sino con memoria. En el camino de regreso, llamó a su abogado. «Doctor Salinas, necesito posponer la venta de la propiedad por una semana». «¿Algún problema, Alejandro?» «El comprador está ansioso. Solo unos asuntos que resolver». Colgó. Y aunque intentó pensar en números, no pudo. La imagen de Patricia con esos niños se le quedó pegada como lodo en la bota. 2 días después, Alejandro se encontró manejando de regreso. Se dijo que venía a verificar, a asegurarse de que cumplieran el acuerdo. Pero en el fondo sabía la verdad. Algo lo jalaba, como si el lugar le estuviera pidiendo cuentas. Cuando llegó, encontró a Patricia en el patio tendiendo ropa en la cuerda improvisada. Usaba el mismo vestido rosa, pero ahora limpio, bien sacudido, como si hubiera decidido que la dignidad también se plancha. Los niños jugaban con juguetes hechos de desechos, un carrito de lata, una muñeca de trapo cosida con hilo grueso. «Don Alejandro», exclamó Patricia sorprendida. «¿Pasó algo?» «No. Yo solo vine a ver cómo van las cosas». En realidad, él quería entender cómo esa mujer había transformado una casa vieja en un hogar. Aún con poco, todo estaba organizado y limpio. Había flores silvestres en latas viejas como macetas. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz y el aire. Se sentía vida. «¿Quiere pasar?»,
Acabo de hacer café. Alejandro dudó, pero entró. Por dentro la casa era otra, cortinas hechas de retazos, una mesa limpia, un rinconcito de estudio con libros apilados. Y ese olor a casa ocupada, a tortillas recién calentadas, a sopa sencilla. ¿Dónde consiguió esos libros?, preguntó. Estaban en un baúl en el altillo, respondió Patricia sirviendo el café en una taza descascarada. Deben ser de cuando alguien vivía aquí. A Sofía le encanta leer. Pensé que no haría daño. Alejandro tomó uno de los libros con cuidado. Era El Principito. Sus manos temblaron un poquito, cosa que no le pasaba ni firmando contratos millonarios. En la primera página estaba su letra de niño, chueca y orgullosa. Alejandro Herrera, 2º año. Este libro es mío, murmuró, más para sí mismo. Patricia se tensó. Perdón, yo no sabía. Sofía, ven acá. La niña apareció despacio como gato desconfiado. Tenía el cabello amarrado con una cinta vieja. Sofía, estos libros eran de don Alejandro cuando era niño. ¿Necesitas devolverlos? No, dijo Alejandro rápido. No es necesario. Ella puede quedarse con ellos. Los ojos de la niña brillaron como si le hubieran regalado un pedazo de cielo. ¿De verdad puedo, señor? Claro. Y llámame Alejandro. Patricia soltó una sonrisa pequeña, la primera sonrisa real que él le veía. Sofía está aprendiendo a leer sola. Yo le enseño lo que puedo. ¿Y tú fuiste a la escuela?, preguntó él. Hasta 4º grado. Después, cuando nos quedamos solos, tuve que trabajar. Nos quedamos solos. Esa frase cayó como piedra. ¿Ellos son tus hijos?, preguntó Alejandro, señalando al niño y a la niña. Son mis hermanos, dijo Patricia. Yo los cuido desde que ya no tenemos a nadie. Alejandro sintió algo revolverse por dentro. No era lástima, era reconocimiento. Él también supo lo que era no tener a nadie, aunque luego la vida le diera más de lo que imaginó. ¿Y en qué trabajas?, preguntó. Coso por las noches cuando ellos duermen. Ropa para una tienda en la ciudad. No es mucho, pero alcanza para lo básico. En un rincón vio una máquina de coser vieja, rodeada de telas dobladas en cajas de zapatos. Todo acomodado con un orden casi sagrado. Es mucho trabajo para una sola persona, comentó. Nos arreglamos, respondió Patricia. Siempre nos hemos arreglado. El niño Miguel se acercó sin miedo. Le extendió su carrito de lata. ¿Juegas conmigo? Alejandro miró el juguete tosco. Luego los ojos del niño, limpios, confiados. Hacía años que nadie se le acercaba así, sin interés, sin miedo, sin cálculo. Yo no sé jugar muy bien, dijo, casi avergonzado. Es fácil, respondió Miguel sentándose en el suelo. Mira, brum, brum. Y casi sin darse cuenta, Alejandro se sentó en el piso de tablas, empujó el carrito. Hizo un sonido torpe. Miguel soltó una carcajada. Sofía, desde la esquina, miraba como si no supiera si reír o huir. Patricia los observaba desde la cocina con una sonrisa discreta. ¿Cuántos años tienen?, preguntó Alejandro. Yo tengo 7, dijo Sofía con su voz delgadita. Miguel tiene 3 y Patricia tiene 27, pero parece mayor porque se cansa. Patricia se sonrojó. Sofía, pero es verdad, insistió la niña. Te quedas despierta toda la noche cosiendo. Alejandro la miró con más atención. Vio las ojeras discretas, las manos resecas, la forma en que los hombros cargaban un peso invisible. ¿Están comiendo bien?, preguntó sin pensar. Patricia se puso seria. Claro que sí, yo los cuido bien. No quise decir eso. Lo que quise decir es... Alejandro se trabó. En su mundo todo se arreglaba con cheques y soluciones rápidas. Aquí, cada palabra pesaba. No necesitamos caridad, don Alejandro, dijo Patricia firme. Solo necesitábamos un techo temporal. Esa frase le pegó distinto. En su vida de negocios estaba rodeado de gente que siempre pedía algo. Patricia no pedía dinero, pedía tiempo y respeto. Lo siento, dijo él. No quise ofender.
no ofendió. Es solo que aprendí que uno tiene que mantener la dignidad, ¿no? Independientemente de la situación. Miguel jaló el dobladillo del pantalón de Alejandro. Tío Alejandro, ¿vuelves mañana? La pregunta lo dejó helado. Nadie lo llamaba tío desde hacía años. Su mundo no tenía niños corriendo a abrazarlo. No sé, respondió. Quiero que vuelvas, dijo Miguel, sin drama, como si pedir cariño fuera lo más normal del mundo. Alejandro sintió un calor raro en el pecho, un calor que no venía del café. Cuando se fue esa tarde, la casa ya no le pareció un estorbo del pasado. Le pareció un lugar que le estaba ofreciendo algo que el dinero no compra: pertenencia. Al día siguiente canceló 2 reuniones y volvió. Y al siguiente también. Se fue armando una rutina sin darse cuenta. Por la mañana pasaba a saludar. Por la tarde se quedaba a cenar algo sencillo: frijoles, tortillas, un huevo cuando se podía. Comida de campo, comida de verdad. La semana que les había dado estaba por terminar, y Alejandro no podía imaginarse llegando un día con el papel en la mano y decirles: váyanse. Entonces el 5.º día sonó el teléfono. «Señor Herrera», dijo la voz de Patricia desde un público del pueblo. «Necesito hablar con usted. Es urgente». Alejandro sintió que el estómago se le cerraba. «¿Qué pasó?» «Me encontró». «¿Quién?» «El hombre, el que mi familia quiere que me case. Está aquí, en el pueblo, preguntando por nosotros». Alejandro no lo pensó. «Quédense dentro. Cierren todo. No salgan. Voy para allá». Manejando, sintió algo que no sentía desde joven: rabia protectora. Como si esa amenaza no fuera contra Patricia, sino contra esa parte de él que por años dejó encerrada. Cuando llegó, encontró a Patricia en la sala con Miguel en el regazo y Sofía pegada a su falda. Los 3 tenían el mismo gesto: cuerpo apretado, ojos grandes, miedo viejo. «Pasó por aquí», dijo Patricia apenas lo vio. Tocó la puerta, gritó mi nombre. Dijo que yo iba a volver, queriendo o no. Alejandro apretó los puños. «¿Cómo supo? ¿Algún vecino?» «Usted sabe. Pueblo pequeño». Alejandro miró por la ventana. El atardecer caía sobre los cerros, bonito, tranquilo, como si el mundo no supiera lo que pasaba. «Patricia», dijo él con una calma que no era calma, era decisión. «Ustedes se van a quedar aquí. Yo voy a resolver esto». «¿Cómo?», preguntó ella con lágrimas que no caían, pero estaban. «Déjamelo a mí». Patricia lo miró a los ojos, y quizá vio algo que le dio un poquito de paz, porque asintió. Esa noche, Alejandro durmió en el sofá, no porque quisiera comodidad, sino porque por primera vez en años tenía una razón para estar despierto. Y antes de que amaneciera, tomó el teléfono y llamó a su abogado. «Doctor Salinas, necesito que me explique qué se hace cuando una mujer está siendo presionada para un matrimonio forzado. Alejandro, eso es delito, lo sé, pero necesito protegerla, a ella y a 2 niños». Colgó y miró al techo de la casa. Por la rendija de una teja vieja entraba una estrella, como si su madre le guiñara un ojo desde el cielo. Y ahí, en el silencio del campo, Alejandro entendió algo sencillo. La casa no lo estaba recibiendo para venderse, lo estaba recibiendo para que él pagara una deuda con su propia historia. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Aquí en Sabiduría de la Tierra, cada historia trae una semilla, y uno nunca sabe cuál te va a tocar justo hoy. La mañana llegó con neblina suave, como suele amanecer en esos pueblos donde el monte se despierta despacito. Alejandro se lavó la cara con agua fría en el lavadero del patio y escuchó, desde la cocina, el sonido de una cuchara golpeando una olla. Patricia ya estaba haciendo desayuno, como si cocinar fuera una forma de sostener el miedo para que no se desbordara. Sofía estaba sentada en una esquina con el libro abierto, pero no leía.
Miraba la puerta como si esperara que de un momento a otro entrara la sombra de ese hombre. Miguel, en cambio, jugaba sin entender del todo, aunque el cuerpo le advertía que algo no andaba bien. Los niños siempre sienten. Alejandro entró y habló sin levantar la voz. Hoy no sale nadie. Yo voy a la ciudad y vuelvo. Si alguien toca, no abran. Si alguien pregunta, ustedes no saben nada. Patricia apretó los labios. Don Alejandro, yo no quiero meterlo en problemas. Ya estoy metido, respondió él. Y no era mentira. Salió con paso firme y manejó hacia Cuernavaca. En el camino, el mundo parecía normal. Gente en bicicletas, puestos de tamales, perros echados en la sombra. Pero Alejandro iba ardiendo por dentro. No por la amenaza solamente, también por la injusticia que traía esa historia. La idea de una familia queriendo vender a una mujer como si fuera una cosa, le revolvía la sangre. En Cuernavaca lo encontró rápido. Un pueblo chico, como dijo Patricia, los extraños cantan. Ramiro Molina estaba sentado en el bar principal, hablando fuerte, como quien disfruta que lo oigan. Tenía unos 50 años, cuerpo robusto, bigote espeso y ojos de esos que no miran, calculan. Reía con dos hombres que lo escuchaban y Alejandro alcanzó a oír una frase que le encendió la paciencia. Esa mujer es mía porque su familia ya me la prometió y el que se meta se arrepiente. Alejandro se acercó despacio, sin apuro. Se paró junto a la mesa. «¿Usted es Ramiro Molina?» Ramiro alzó la vista con cara de «¿Y tú quién eres? ¿Quién quiere saber?» «Mi nombre es Alejandro Herrera. Necesito hablar con usted sobre Patricia Navarro». El brillo en los ojos de Ramiro cambió. Se le abrió una sonrisa fea, de cazador. «Ah, entonces usted sabe dónde está». Alejandro no se sentó, no pidió permiso. Solo habló, con tono parejo, como quien corta un tronco con hacha firme. «Escuche bien, Patricia no se va a casar con usted. No quiere. Y en México el matrimonio forzado es un delito». Ramiro soltó una risita. «¿Delito? Mire, don, ¿cómo se llame? Yo solo estoy buscando a mi novia. Y su familia me debe dinero». Alejandro se inclinó un poquito, lo suficiente para que Ramiro sintiera el peso de su presencia. «Y yo voy a decir que usted está acosando y amenazando a una mujer y a dos niños. Eso no se arregla con risas. Eso se arregla con patrulla y con cárcel». Ramiro abrió la boca para contestar, pero Alejandro sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa con calma. «Herrera Desarrollos». El bar pareció hacerse más pequeño. Ramiro leyó, tragó saliva, miró la camisa planchada, el reloj, la seguridad del cuerpo. Ahí entendió que no estaba frente a un campesino que podía intimidar. «Usted es...» «Sí», respondió Alejandro sin presumir, pero dejando claro el terreno. «Y no me gusta repetir las cosas». Ramiro enderezó la espalda, tratando de recuperar algo de orgullo. «Mire, don Alejandro, yo no sabía que usted estaba involucrado, pero el dinero, ellos me deben 15,000. Alejandro respiró hondo. Su abogado le había dicho por teléfono: «Lo más inteligente es documentar todo, y si puede evitar un enfrentamiento directo, mejor». Pero Alejandro no estaba ahí para negociar su orgullo. Estaba ahí para cerrar una puerta. Sacó su chequera, escribió un cheque, lo firmó. Lo dejó sobre la mesa como quien pone una piedra y dice: «Hasta aquí. Aquí tiene». Ramiro lo miró con sorpresa, como si no esperara que el asunto se resolviera tan rápido. «Pero antes de que lo toque», dijo Alejandro, «va a firmar esto». Sacó un documento preparado por el abogado, un acuerdo simple. Ramiro renunciaba a cualquier reclamación sobre Patricia y se comprometía a no buscarla ni contactarla bajo advertencia legal. Firma y se va, y no vuelve a acercarse nunca más. Ramiro dudó apenas un segundo, pero el miedo pesa más que la terquedad cuando hay dinero y consecuencias. Firmó. Alejandro tomó el papel, lo guardó y señaló la puerta con la mirada.
Listo. Cuando Alejandro salió del bar, el aire le supo distinto. No era victoria, era alivio, un alivio pesado, como cuando cae la lluvia y uno se acuerda de todo lo que aguantó la tierra. Regresó a la casa esa misma tarde. Patricia estaba esperando con la cara pálida. Los niños se asomaban desde atrás. «Ya está», dijo Alejandro apenas entró. «Ya no los va a molestar». Patricia se quedó sin habla. Luego, como si el cuerpo ya no pudiera sostener tanto, se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró bonito, lloró de verdad. Lloró como lloran los que han aguantado sin permiso durante años. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó con la voz quebrada. «No me agradezcas con palabras», respondió Alejandro. «Agradece viviendo en paz y cuidando a esos niños». Patricia asintió, apretando a Miguel contra el pecho. Sofía, por primera vez, se acercó 2 pasos hacia Alejandro. No dijo nada, pero sus ojos ya no eran de desconfianza, eran de reconocimiento. Los días que siguieron fueron distintos. Patricia empezó a respirar con más calma, sonreía más. Miguel volvía a reír sin esa tensión escondida. Sofía se permitió jugar otra vez, como si el peligro se hubiera ido por fin. Y Alejandro empezó a sentirse parte. Al principio lo negaba. Se decía que era responsabilidad, que no podía dejar a una mujer sola con 2 niños en esa situación. Se decía que era memoria de su madre. Se decía que era un gesto humano y ya. Pero la verdad se le apareció una noche, sencilla, sin música. Patricia acostó a los niños. Les cantó una canción bajita, como un arrullo de campo. Miguel se durmió agarrado de su dedo. Sofía se durmió con el libro en el pecho. Y Alejandro, mirándolos, sintió un golpe en el corazón. Eso era hogar, un hogar de verdad. No su departamento en la ciudad, no su oficina con vidrio y aire acondicionado. Hogar era esa casa vieja con remiendos, con tortillas calientes, con risas chiquitas. Hogar era alguien esperándolo sin interés. Una semana después, su socio Eduardo lo llamó furioso. «Alejandro, ya me dijeron que pospusiste la venta otra vez. ¿Qué pasa contigo?» Alejandro estaba en el patio viendo a Miguel jugar con una pelota hecha de calcetines amarrados. Sofía leía en una silla vieja. Patricia cosía en su máquina, concentrada, digna. «No voy a vender», dijo Alejandro. Hubo un silencio en el teléfono. «¿Estás loco? Esa venta vale millones». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» Alejandro miró la casa como si la viera por primera vez. Y por primera vez en años, habló con el corazón sin disfraz de negocios. «Porque decidí que este lugar vuelve a ser un hogar». Eduardo bufó. «Esto tiene que ver con esa mujer, tiene que ver con lo que yo era y con lo que quiero ser ahora». Eduardo soltó una frase fea, de esas que salen cuando alguien no entiende lo humano. «Alejandro, por el amor de Dios, no me digas que te estás involucrando con una desconocida. Te van a ver la cara, te van a sacar dinero». Alejandro se rió bajito. «No por burla, por pena. Patricia no me ha pedido un peso, Eduardo, ni uno. Y eso vale más que muchas cosas». Colgó y sintió paz, no la paz cómoda, la paz que cuesta. Esa tarde Alejandro le habló claro a Patricia. «Cancelé la venta». Patricia dejó de coser. La aguja quedó arriba, quieta. ¿Qué dijo? «La casa. No la voy a vender». Patricia lo miró como si no supiera si alegrarse o asustarse. «¿Pero por qué? ¿Usted necesitaba?» Alejandro respiró hondo. «Porque me di cuenta de que aquí todavía pueden hacer algo bueno, como cuando mi madre vivía. Y porque ustedes no llegaron a robar, ustedes llegaron buscando un techo. Y esta casa siempre fue así. Mi mamá siempre ayudó a quien lo necesitaba». Patricia apretó las manos. «¿Y qué significa eso para nosotros?» Alejandro la miró, serio, sincero. «Significa que si ustedes quieren, pueden quedarse,
No una semana, no un mes. Quedarse de verdad hasta que la vida se acomode. Patricia se quedó callada un rato largo. Luego bajó la mirada, como cuidando que el orgullo no se rompiera. Yo no quiero ser carga. No lo son, respondió Alejandro. Y si alguien aquí fue carga alguna vez, fui yo, cargando mi propio miedo tantos años. Esa noche hablaron en la terraza. No hablaron de amor todavía, hablaron de la vida, de cómo Patricia había huido con los niños, de cómo Alejandro huyó del pasado, de cómo ambos, sin saber, se toparon en esa casa como dos caminos que se cruzan en el monte. Patricia habló de su familia, de los hermanos que la querían usar para pagar deudas, de la vergüenza, de las amenazas. Y Alejandro habló de su madre, de la pobreza, de su padre que se fue, de cómo él se juró que nunca dependería de nadie y por eso se volvió duro, frío, exitoso. Y en medio de esa conversación sucedió algo simple, un silencio que no incomodó. En ese silencio, Alejandro entendió que lo que sentía no era lástima, era admiración, era respeto, era cariño naciendo. Los meses siguientes fueron de cambios. Alejandro reparó el techo, cambió maderas podridas, pintó paredes, pero con cuidado de no borrar el alma del lugar. Hizo un cuarto para cada niño. Levantó un taller de costura digno para Patricia, con buena luz y espacio, no como lujo, como respeto. Patricia, por su parte, empezó a coser por encargo para el pueblo. No quería depender de Alejandro, y Alejandro, que al principio quería resolverlo todo con dinero, aprendió a callar y apoyar sin mandar, a estar sin controlar. Miguel empezó a decir papá sin que nadie lo empujara. Le salió natural. Sofía tardó más, pero un día, leyendo un libro con Alejandro, se le escapó un ¿me ayudas, papá? Y luego se tapó la boca, como asustada de lo que había dicho. Alejandro no dijo nada. Solo le acarició la cabeza y siguieron leyendo. Y esa fue la forma más bonita de decir, sí, aquí estoy. El amor entre Alejandro y Patricia no fue de novela rápida, fue de tierra, lento, firme, regado con acciones. Una tarde, mientras lavaban platos, Alejandro soltó la frase como quien se rinde, «Cásate conmigo». Patricia casi dejó caer el plato. «¿Estás seguro?» Alejandro la miró con los ojos bien abiertos, como si por fin se permitiera ser humano. «Nunca he estado tan seguro. No fue una boda de salón. Fue en el patio, con flores del huerto. Doña Teresa, la vecina mayor que un día le habló a Patricia de la casa, fue madrina y lloró todo el tiempo diciendo que ella siempre supo que esa casa era especial. Miguel llevó las alianzas en una almohadita cosida por Sofía. Y cuando el juez preguntó si querían el apellido Herrera, Sofía dijo sin dudar que sí, y lo dijo con orgullo. Los años pasaron. La casa se volvió un lugar conocido por algo raro hoy en día, un puerto seguro. Una anciana que perdió su casa en un incendio durmió ahí un tiempo. Una muchacha embarazada expulsada por su familia encontró refugio. Un joven sin rumbo encontró mentoría. No era caridad, era segunda oportunidad. Patricia, que un día huyó con miedo, se volvió fuerza para otras mujeres. Enseñó costura, enseñó dignidad, enseñó que una vida se puede reconstruir. Alejandro, que un día solo pensaba en patrimonio, entendió que el patrimonio verdadero son las personas que se sientan contigo a la mesa, aunque la mesa sea humilde. Miguel estudió ingeniería y regresó con un sueño: construir viviendas para gente que lo necesita, no solo edificios para ricos. Sofía se hizo maestra y volvió al pueblo para enseñar a niños con dificultades, porque ella sabía lo que es aprender con pocos, pero con alguien que cree en ti. Una noche, muchos años después, Alejandro se sentó en la misma terraza donde de niño miraba las estrellas con su madre. Patricia estaba a su lado. Adentro se oían las risas de los nietos corriendo, el choque de platos, el sonido de vida, esa vida que él, por años, no se permitió.
¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que yo vine a vender esta casa y la casa me compró a mí. Patricia sonrió, con esa sonrisa tranquila de quien ya no corre. No fue la casa, Alejandro. Fue lo que decidiste hacer aquí dentro. Alejandro se quedó mirando al cielo. Mi mamá siempre decía que uno no se lleva nada cuando se va, excepto el bien que hizo. Y Patricia, apretándole la mano, respondió como quien siembra una última semilla. Entonces tu mamá se fue rica, Alejandro. Y tú también. Y en ese silencio bonito del campo, Alejandro supo, con una certeza que no se negocia, que sí, era el hombre más rico del mundo. No por su dinero, sino porque al fin, después de tantos años, había vuelto a casa. Ahora cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón y desde dónde nos estás viendo. Y si quieres más historias así, de esas que huelen a campo y enseñan sin gritar, suscríbete a Sabiduría de la Tierra y deja tu like. Aquí seguimos sembrando historias para que algo bueno te crezca por dentro.